como bien dice Alejandro, el presidente la semana pasada propuso propuso la idea de desaparecer el INAI, porque según él se creó durante el periodo neoliberal, es opaco, es corrupto y que realmente no tiene ninguna función importante, lo cual es totalmente falso, ya tomando en cuenta lo que acabamos de platicar. Hola, ¿qué tal? A todos los que nos escuchen, los que nos ven a través de YouTube o nos escuchan en Spotify y demás. Muchísimas gracias por estar aquí otra vez. Y nos encontramos el día de hoy con Jorge Izquierdo y él es, bueno, ¿para qué mejor lo presento yo? Estimado, bienvenido en primera instancia y pues, ¿qué nos puedes contar un poquito de ti? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el licenciado George Izquierdo Nieto, literalmente soy George, solo que algunos pues piensan que es como el apodo, pero sí es mi nombre. Pues vengo de parte de Legal Hackers, el capítulo Guadalajara, y pues yo tengo varias experiencia en temas de transparencia. Desempeñé 3 años en el área de la unidad de transparencia como encargado en el Consejo Municipal de Deporte de Zapopan, Jalisco. Cuento con varios diplomados en el tema. Tengo un diplomado en transparencia y protección de datos personales. Cuento también con otro diplomado en gestión de información y mediación. Y también estoy finalizando un diplomado en gobierno abierto y otro en participación ciudadana. Es lo que puedo más o menos contar más o menos sobre mi poca experiencia en el tema de transparencia, pero pues le puedo como defender. Perfecto, y no, y de hecho está excelente y viene muy bien a precisamente, por ejemplo, hace unas semanas, bueno, no es cierto, creo que fue en esta semana prácticamente, pero pues, en el transcurso se habló principalmente aquí en México, no sé si en algunas otras entidades o en algunos otros países sucede algo similar, pero se estaba hablando de eliminar a uno de los organismos autónomos principalmente respecto a la parte que se encarga o que tiene que ver con este tema de transparencia y de protección de datos personales. Principalmente nosotros lo tomamos como el núcleo principal de la protección de los datos personales, ¿no? Pero también cumple otras funciones adicionales, que es el INAI. No sé, en primera instancia, que nos puedas comentar un poco respecto al INAI, cuáles son algunas de las acciones que lleva y a lo mejor cómo podría afectar esa parte de la potencial desaparición de esa dependencia. Por supuesto que sí, de hecho creo que lo mejor es empezar más o menos detallando de qué trata el Instituto Nacional de Transparencia, recalcar su importancia por la cual es muy grave el hecho de que propongan que vaya a desaparecer. Am, Realmente el Instituto Nacional de Transparencia surgió gracias a la iniciativa ciudadana, periodística y también de los medios de comunicación. Es un trayecto de casi 40 años luchando para que haya un instituto autónomo en temas de acceso a la información y de transparencia. Um, Podemos empezar el hecho de que el Instituto Nacional de Transparencia se formó más o menos en el año 2002, en el entonces IFAI. Hagamos de cuenta que el discurso del presidente de la República dice que el instituto debe desaparecer porque apareció en el periodo neoliberal y que se formó durante la época de la presidencia de Vicente Fox, lo cual en parte sí es verdad, se creó en esa época, pero sin embargo el instituto no nació porque haya nacido por una iniciativa política o haya sido porque un partido político quería colgarse una medalla para que haya esa garantía de transparencia. Realmente este instituto se creó gracias a grupos de la sociedad civil colectiva, se creó gracias a los medios de comunicación, a grupos editoriales que crearon un grupo llamado el Grupo Oaxaca. Ese grupo en el año 2002 se reunieron en varios seminarios y reuniones para decir que era necesario que ya existiera una ley de transparencia aquí en México. Una ley donde se garantizara el derecho de acceso a la información, porque antes lo garantizaba el mismo gobierno mediante sus propias instituciones adheridas a él, pero realmente era muy difícil que te proporcionaran la información, porque realmente si ellos controlaban si ellos eran juez y parte, pues ellos iban a dar la información a su conveniencia. Entonces fue cuando ahí se propuso la creación de una ley
y estuvieron acercándose al Congreso de la Unión para que hubiera la posibilidad de que se creara esa ley, que había una exigencia ya, y hay tratados que respaldan el derecho a la información, y también, pues subsecuentemente, después de tanto diálogo, de que se les permitió elaborar y crear un proyecto de ley, se logró que se aprobara la ley y en conjunto se creara el IFAI. El IFAI en ese entonces era denominado el Instituto Federal de Transparencia y de Acceso a la Información, así a secas. Posteriormente pasan los años y se cambia de denominación primeramente posteriormente sigue siendo IFAI, pero ahora se llamaba Instituto Federal de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales, porque durante el año 2009-2010 surge la primera ley de protección de datos, la que es de cuestión de particulares, y posteriormente se crea una reforma constitucional importante en materia de transparencia, protección de datos personales y otra de archivos. Todo eso creó un conjunto para que se generaran las leyes generales en la materia, y con ello se logró que se convirtiera en INAI, el actual Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, pero así quedó nomás como INAI. Es importante mencionar que surgieron como 4 etapas durante su creación. Primeramente tuvo su etapa de inicio entre el año 2002 y 2010, tuvo su énfasis en el tema de datos personales entre el año 2010 y 2014, luego pasó de la federal a lo nacional, tal como dijimos, entre el año 2010 y 2014, y luego ya cuando se creó el Instituto Nacional ya como tal, es del año 2015 para adelante. Durante toda esa transición entre el año 2002 y el año hasta la actualidad, el órgano evolucionó. Primeramente, es un órgano colegiado que antes era de 5 comisionados, actualmente son de 7 comisionadas y comisionados. Antes los elegía directamente el Ejecutivo, pero ahora se crea un procedimiento abierto e incluyente donde el Senado lo elige mediante un proceso de elección, y bajo pues la aprobación también, el visto bueno del Ejecutivo. Cuando recién empezó el IFAI, nomás tenía rango de acción dentro de la Administración Pública Federal, o sea, solamente a las secretarías, se puede decir. Pero ya posteriormente, cuando se reformó la ley, su ámbito de aplicación llegó al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y también de cualquier entidad o persona física o moral que ejerza recursos públicos o reciba de ellos, del ámbito federal. Y anteriormente nomás gozaba de cierta autonomía, ahora tiene una autonomía constitucional, en el cual tiene autonomía operativa, presupuestaria y de decisión. Ya dando pequeño antecedente, es importante ahora sí mencionar qué es lo que hace el INAI. Es un órgano constitucional autónomo, garante del cumplimiento de 2 derechos fundamentales, el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales. Tiene que garantizar que cualquier autoridad del ámbito federal, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y sindicatos, o cualquier persona física moral que reciba recursos públicos, entregue información pública al respecto de sus funciones y atribuciones o de lo que se solicite. Y también garantiza el uso adecuado de los datos personales, así como el ejercicio y tutela de los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición de toda la persona que tiene respecto a su información personal. Sus características es que pues goza de una plena autonomía técnica y de gestión, es especializado, es independiente, es imparcial en el sentido de que no se inclina a los intereses de alguna entidad pública en específico o de algún poder. Es colegiado, o sea, todas las decisiones importantes llegan al pleno del INAI, de los 7 comisionadas y comisionados que les comenté. Tiene su propia personalidad jurídica, patrimonio propio, y tiene capacidad de decisión sobre el ejercicio de su presupuesto, y tiene también la facultad de decidir cómo se organizar internamente. O sea, el Poder Ejecutivo no le va a decir cómo se tiene que organizar o cómo tiene que ejercer sus recursos. Pues el representante legal del INAI es el comisionado presidente, cuenta con una secretaría ejecutiva, otra de acceso a la información y otra de protección de datos personales, así separadas las 3 secretarías. Cuenta con varias direcciones, la de Administración, Asuntos Jurídicos, Comunicación Social y de Planeación y Desarrollo Institucional. Es importante mencionar también que
Este instituto emana del artículo sexto constitucional, o sea, por la Constitución, la Carta Magna de aquí del país, está contemplado este instituto. Primeramente porque el artículo sexto contempla que se plasma el derecho a la información, que será garantizado por el Estado. También que tenemos el derecho libre de acceso a la información pública, plural, oportuna, y tenemos el derecho de buscar, recibir y difundir información. Y para que se pueda garantizar este derecho, uno de los principios y bases de este derecho establece que la Federación debe contar con un organismo público y autónomo. Este organismo se rige bajo las leyes de transparencia, acceso a la información y de protección de datos personales. Cuenta con los principios de certeza. La certeza es aquel principio que nos da la confianza de que las resoluciones del INAI son totalmente confiables, que están sustentadas bajo la ley y que tienen cierto poder para que sus resoluciones sean acatadas en dado caso de que tenga que haber alguna modificación en alguna resolución por parte de los poderes del Estado. Se rige también bajo el principio de independencia, o sea que no se supedita a cualquier otra autoridad del poder ejecutivo o legislativo o de cualquier otro poder. Es imparcial, tiene el principio también de eficacia, es objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. También este instituto contempla una existencia de un órgano consultivo. Este órgano consultivo le da sugerencias de más o menos cómo tiene que llevar a cabo sus planes de acción o también cómo tiene que llevar su presupuesto. O sea, lo vigila, pero solamente para cuestiones de sugerencia. También no actúa meramente solo, para que pueda también cumplir su Auditoría Superior de la Federación, la entidad especializada de archivos, que es el Archivo General de la Federación, o también del Consejo Nacional de Archivos, también del INEGI y de los demás órganos garantes de las entidades federativas del país. Por así decirlo, el INAI es el Instituto Nacional que abarca toda la República, pero también cada entidad federativa del país de México cuenta con sus propios órganos garantes locales. Aquí, para citar un ejemplo, tenemos el ITEI en el estado de Jalisco, y el INAI se coordina con cada una de estas para crear a lo mejor planes nacionales de transparencia, planes nacionales de acceso a la información, planes nacionales de protección de datos, de capacitación, y todo esto, o sea, todas estas dependencias, todos estos órganos garantes se juntan en un Consejo Nacional de Transparencia, en el cual van a crear lineamientos para mejorar las buenas prácticas en transparencia proactiva, temas de gobierno abierto, generar mayor difusión de la transparencia y de la información pública en todo el país. Todo eso lo conforma el Consejo Nacional de Transparencia, y el INAI es el que preside ese consejo. Ahora bien, últimamente, como bien dice Alejandro, el presidente la semana pasada propuso la idea de desaparecer el INAI, porque según él se creó durante el periodo neoliberal, es opaco, es corrupto y que realmente no tiene ninguna función importante, lo cual es totalmente falso. Tomando en cuenta lo que acabamos de platicar, el INAI se creó bajo la iniciativa ciudadana, no se creó bajo mandato presidencial o bajo la superditación de algún poder o tiene alguna complicidad con algún político o un partido político. De hecho, me sorprende mucho que diga que no sirve, y que no tiene muchas atribuciones más allá de simplemente proporcionar información pública. Realmente no. De hecho, aquí me tomé la molestia de hacer un pequeño listado de todo lo que hace el INAI, o sea, para que nos damos una idea de que no es sencillo transferir las funciones del INAI a una entidad pública. De hecho, él tiene la idea de transferir las funciones del INAI a la Secretaría de la Función Pública o a la Auditoría Superior, las cuales no guardan no compactan con los objetivos del INAI. Si bien tienen un denominador común, que es el tema de rendición de cuentas, no quiere decir que vayan a compactar totalmente con los objetivos. Y uno de los principios de la transparencia es la imparcialidad y la independencia. Entonces no puedes permitir que una dependencia que emana directamente del Poder Ejecutivo
tenga la autoridad en temas de transparencia y acceso a la información, porque si funcionas como juez y parte, realmente vas a dar la información a modo o vas a negar la existencia de la información a modo. Por eso necesitamos un instituto que sea totalmente independiente. Y él ve con facilidad el hecho de que se pueda transferir las funciones de acceso a la información a una dependencia suya, como si simplemente fuera dar información. De hecho, él propone la idea de que desaparece el INAI, pero también reformar la ley para que haya la posibilidad de que, no, que se exija el hecho de que en 72 horas se entregue la información, en el caso de que el ciudadano solicite información a una dependencia. Pero realmente eso no depende del INAI, eso lo puede hacer perfectamente cualquier, o sea, bajo los principios de transparencia, puedes entregar la información rápido, mientras que no te pases del límite que establece la ley general o las leyes estatales, dependiendo a quién se le pregunte. Y de hecho, la ley faculta a los sujetos obligados para poder entregar la información, o sea, crear sus propias políticas de entrega de información o sus procedimientos internos. Y si él quiere establecer internamente que su dependencia, digamos, la oficina presidencial tiene que entregar la información en 72 horas, pues él lo puede establecer, pero internamente. No es necesario que desaparecer toda una institución como el INAI y desaparecer toda una institución como el INAI y pues supuestamente reformar la ley, pero realmente la ley te da muchas posibilidades. Bueno, ahora sí, entrando a las funciones y atribuciones del INAI, hace muchas. De hecho, voy a empezar por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y la Ley General de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Son dos leyes completamente distintas. La Ley Federal es la que menciona el INAI, sus atribuciones, y también menciona las obligaciones que tienen que tener las instituciones de la Administración Pública Federal y sus obligaciones para entregar información. La Ley General menciona las atribuciones de los órganos garantes a nivel local y también menciona las obligaciones generales de todos los sujetos obligados del país, o sea, de todos los estados. Entonces, para darnos una idea de lo importante que es el INAI y que no se pueda y sus funciones no se pueden transferir de manera sencilla a cualquier dependencia, la ley de transparencia dice que el INAI tiene como atribución resolver recursos de revisión en contra de las resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito federal. Solamente en el año pasado el INAI tuvo un total más o menos como de 130,000 recursos de revisión. Entonces eso nos da una idea de que sí es necesario mantener una estructura como el INAI para poder resolver todos esos recursos en un año. No puedes transferirlos simplemente a otra dependencia. Ellos también resuelven lo que son los recursos de inconformidad en contra de resoluciones de los órganos garantes. Ellos resuelven los recursos de revisión de trascendencia o de interés nacional. Si encuentran un asunto interesante en cualquier entidad federativa, ellos tienen la facultad de aclaración, o sea, tomando en cuenta el asunto de importancia. Ellos establecen también medidas de apremio y sanciones. El INAI promueve acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Promueven y difunden el ejercicio de los derechos a la información. Promueven la cultura de transparencia en el sistema educativo federal. Promueven la digitalización y la información pública y la utilización de las tecnologías de la información. Capacitan a servidores públicos, dan apoyo técnico a los sujetos obligados, establecen políticas de transparencia proactiva, se coordinan con otras autoridades para garantizar el acceso a la información en lenguas indígenas, elaboran y publican estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia, promueven la participación y la colaboración con organismos internacionales, fomentan los principios de gobierno abierto, promueven condiciones de accesibilidad para los grupos en situación de vulnerabilidad, coadyuvan con el Archivo General de la Nación para la elaboración de criterios en materia de gestión documental, determinan cuáles son los casos en los que ciertas personas físicas o morales tienen que rendir cuentas sobre los recursos públicos que reciben o erogan o de las funciones que realizan que tengan que ver con actos de autoridad. Verifican el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, tampoco es la gran cosa, es verificar cada sujeto obligado del ámbito federal que esté cumpliendo con sus obligaciones de transparencia. Y ellos tienen tanto obligaciones comunes como obligaciones específicas. Y pues el mero hecho de que estén verificando cada año es una labor titánica. También reciben denuncias referentes al incumplimiento de las obligaciones de transparencia y las tienen que atender y resolver.
emiten criterios de interpretación derivados de la resolución de sus asuntos, encabezan y coordinan el Sistema Nacional de Transparencia, presiden el Consejo Nacional de Transparencia. Ahora entrando a cuanto a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, ellos se encargan de difundir el conocimiento de la protección de los datos personales en la sociedad mexicana, promueven el ejercicio de los derechos ARCO, vigilan el cumplimiento de los sujetos regulados, interpretan la ley de protección de datos, proporcionan apoyo técnico a los responsables de protección de datos, de los responsables de datos personales que soliciten ese apoyo, emiten criterios y recomendaciones, divulgan estándares y mejores prácticas internacionales en materia de seguridad de la información, conocen y resuelven los procedimientos de protección de derechos y de verificación. Ellos llevan a cabo procedimientos de imposición de sanciones, cooperan con las autoridades de supervisión y organismos nacionales e internacionales, desarrollan, fomentan y difunden análisis e investigaciones, garantizan el ejercicio del derecho de protección de datos, interpretan la ley, resuelven recursos de revisión también resuelven recursos de revisión trascendentes en temas de protección de datos, conocen y también resuelven recursos de inconformidad en protección de datos, resuelven procedimientos de verificación, llevan a cabo medidas de apremio, denuncian infracciones ante la ley, coordinan con otras autoridades para la atención de procedimientos en lenguas indígenas, garantizan condiciones de accesibilidad, estudios e investigaciones, dan apoyo técnico a los responsables, emiten recomendaciones y emiten disposiciones administrativas para el cumplimiento de los principios, deberes y obligaciones que marca la Ley de Protección de Datos. Y también llevan a cabo otras cooperaciones con autoridades nacionales e internacionales. Y pues también dan capacitaciones, emiten lineamientos y criterios generales en materia de protección de datos. Entonces, esto es más o menos, a grandes rasgos todo lo que realiza el INAI. Entonces es totalmente imposible hablar de que se pueda delegar las funciones así nomás a una dependencia del ámbito del Ejecutivo. De hecho, el discurso que maneja es que es el tema de la autoridad y el tema de que fue creado en el periodo neoliberal el instituto. Lo cual creo que es el discurso de forma, pues, pero el trasfondo es que realmente el instituto en estos últimos años ha sido muy incómodo para el Ejecutivo, y de hecho siempre lo ha sido, no es algo exclusivo del gobierno de esta administración del presidente López Obrador. También desde la presidencia de Enrique Peña Nieto fue bastante incómodo. Gracias a las investigaciones de varios periodistas se llevó a cabo ciertas solicitudes de información, complementaron sus investigaciones y se pudieron revelar ciertos secretos, como el tema de la Casa Blanca, el caso de Odebrecht, el caso de Ayotzinapa, y también fueron desempolvando ciertos archivos históricos, ciertos secretos que también México pues tenía bien guardados, como el tema del Tlatelolco, Aguas Negras, también, es básicamente, el INAI ha hecho muy bien su chamba y mediante el derecho a saber de la ciudadanía y también mediante las solicitudes que han hecho los reporteros, se ha logrado hacer estas investigaciones y difundir y animar a la sociedad mexicana que realmente el derecho a la información es algo totalmente importante y que también tienes derecho a saber prácticamente lo que hay a tu alrededor, los servicios que te está proporcionando el gobierno. Y pues bueno, al presidente López Obrador, en su periodo presidencial, no se ha visto que ha estado muy acostumbrado a ser cuestionado en cuanto a sus decisiones, y se ve claramente en las solicitudes de información. De hecho, él tiene la oficina presidencial, es un sujeto obligado. La oficina presidencial también contesta solicitudes de información y también actualiza información en su portal de transparencia. Y según varias notas periodísticas, este gobierno ha sido de los que más han bateado solicitudes de información. De hecho, él ha declarado muchas veces la inexistencia de la información o también la incompetencia. De hecho, es algo totalmente inédito porque según lo que he leído, en el periodo presidencial de Felipe Calderón y el presidente Enrique Peña Nieto, casi era totalmente imposible que
que se excusaran con incompetencias. Y de la nada, en el periodo de López Obrador, sí tiene bastantes incompetencias para no contestar solicitudes. Y también para negar información. Y si niegas información, pues vas a llevar con ello más recursos de revisión para el Instituto Nacional de Transparencia. Y por ende creció la estadística de recursos de revisión. Entonces también tenemos el hecho de que también mediante solicitudes se ha intentado averiguar cosas polémicas como el tema de diversos contratos que hay con el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre sus megaproyectos, que es la refinería de Dos Bocas, que va a ser en Tabasco, el tema del Tren Maya que se vaya a cabo en la península de Yucatán y otros estados. Y han tratado de bater la información, la han tratado la han reservado, han declarado inexistencias. Entonces eso nos da una pauta de que realmente no quieren ser transparentes, sino quieren proporcionar información. Entonces, como han visto que ha sido totalmente incómodo y que los periodistas están usando mucho el arma de solicitar información, entonces propone eliminar el Instituto Nacional de Transparencia y y su secretaría, ya sea la Función Pública o la Auditoría Superior, que lleve a cabo las funciones. Pero pues como decimos, o sea, si una dependencia directamente que depende del Ejecutivo va a llevar a cabo esta función, pues va a dar información a modo, o va a negar la información también a modo. ¿Cuál crees tú perdón que te interrumpa, ¿cuál crees tú que pueda ser la repercusión en general al momento de, aparte de que posiblemente se van a dejar de hacer muchas de las funciones que mencionaste hace unos momentos? ¿Cuál crees tú que pueda ser la repercusión respecto pues prácticamente a todas esas actividades? Digo, principalmente nuestro enfoque está más en la parte de protección de datos por la cuestión de seguridad de la información, ¿no? Sí. ¿Crees que realmente se vaya, qué pasaría, mejor dicho, con todas esas funciones, dos, con las funciones que actualmente se realizan? Por ejemplo, el INAI corresponde a ser la entidad encargada respecto a la parte de revisión de protección de datos. ¿Se sustituiría o en este caso ya no habría una unidad como tal o una entidad que se encargue de esa parte de revisión? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que podría pasar, mejor dicho, ahí? Sí, fíjate que como ahorita el discurso nomás está enfocado en temas de acceso a la información, no ha tocado casi nada el tema de protección de datos, y creo que no está muy consciente que también el INAI lleva a cabo esas funciones. Y tampoco el tema de transparencia, porque no es lo mismo transparencia que acceso a la información. El discurso está enfocado meramente a temas de acceso a la información. Lo que yo pienso es que a lo mejor esto sí se traspasaría a la Secretaría de la Función Pública, y ellos tratarían de realizar esas funciones, pero pues como te digo, no habría pues la capacidad operativa para lograrlo. Y de hecho yo he notado que apenitas están sacando cosas de datos personales, o sea, están sacando pues estudios, están sacando verificaciones, están llevando a cabo procedimientos sancionatorios, están llevando a cabo demás procedimientos que tengan que ver con protección de datos, y como que apenas va levantando. Pero ¿cuánto tomó para eso? Tomó varios años. Ahora imagínate empezar desde cero otra vez. Me imagino que va a haber como, o sea, van a dejar el tema un poco muerto hasta que apenas otra vez empiece como a levantar. O sea, mi principal preocupación es empezar, o sea, todo lo que se construyó en unos 20 años vaya para abajo y apenas se van como adaptando y volver a acostumbrar. Y también tiene que ver mucho el tema de la transición, o sea, de poder. O sea, por ejemplo, la presidencia acaba en el 2024. El nuevo presidente o la nueva administración que vaya a tomar esas funciones va a ver que todo está, o sea, que le dejó el caminito lleno, el caminito libre para realizar actos de opacidad o para empezar desde cero prácticamente. Entonces no le da, o sea, como no va a haber nada construido, pues otra vez va a empezar como ese círculo vicioso de que no hay esa garantía de que vaya a haber esos derechos, que se vaya a garantizar los derechos de acceso a la información, o que se vaya a garantizar la transparencia, la protección de datos personales. Entonces yo veo que, o sea, de todas maneras, a pesar de que vaya a desaparecer el instituto,
las leyes generales de transparencia y de protección de datos están ahí y se tienen que cumplir independientemente de la inexistencia del instituto. Entonces tienen que buscar la manera de cómo se tiene que cumplir esa normatividad. Pero pues como digo, van a empezar otra vez desde cero. Sí, aparte digo, bueno, en cuestión específicamente en la parte de cumplimiento, digo, si de por sí considero yo que es un poco complicado, no sé qué tan complicado sea respecto a la parte de hacer cumplir a la sociedad, bueno, no la sociedad en general, sino en este caso sujetos obligados y particulares, hacerlos cumplir en cuestión de todo lo que implica la parte de la regulación, respecto a la cuestión de avisos de privacidad, respecto a las medidas de seguridad para todo lo que sea, e inclusive para la parte de los avisos en caso de algún potencial incidente. Digo, no sé qué tan complejo sea esa parte para este organismo, tampoco sé cuál vaya a ser, inclusive como mencionas, si tengan realmente la capacidad operativa posteriormente para poder recibir la parte de las solicitudes o de hacer seguimiento a las solicitudes inclusive de los mismos usuarios. Ya ves que en estos últimos años prácticamente se han incrementado todo esto respecto a la cuestión de las fugas de datos, principalmente con entidades bancarias. No sé si existan denuncias por parte de los usuarios hacia estas entidades, que considero que sería algo óptimo para que pueda, no sé si ayudar a lo mejor un poco o a mejorar inclusive la parte de la seguridad en México, ¿no? Desconozco específicamente, ¿no? Pero sí sé que, digo, realmente sí había como que esa inquietud al respecto de qué es lo que podría pasar, o si toda la cuestión de la ley de protección de datos se iba a invalidar de forma, por así mencionarlo, momentánea, o quién iba a dar seguimiento, o si realmente se iban a poder dar ese seguimiento, ¿no? Sí, pues de hecho, como te digo, o sea, para poder desaparecer el INAI, se tiene que reformar la Constitución. Tiene que haber una mayoría calificada, o sea, las 2/3 partes de ambas cámaras, de diputados y senadores, para que pueda desaparecer el INAI. Sin embargo, pues yo lo veo que contraviene los tratados internacionales, porque varios tratados mencionan el principio de progresividad, y parte de la progresividad es el hecho de que existe un organismo autónomo que te garantiza esos derechos. Si lo desapareces, desaparece también la imparcialidad y la independencia del principio que marca la ley de transparencia en cuanto a los principios de ese derecho. Entonces, o sea, primeramente es ver si se va a lograr esa mayoría calificada para desaparecerlo, pero de todas maneras está el derecho constitucional que se tiene que garantizar, tanto el derecho a la protección de datos personales como el de acceso a la información, y también está en las leyes generales y en las leyes federales. Entonces, o sea, sería cuestión, si en el supuesto de que desapareciera, nomás tendrían que modificar la ley para cambiar las atribuciones de ese instituto a una dependencia, pero no pueden como derogarla, o no pueden como obtenerla como en un stand-by. Y realmente también mi preocupación es que si desaparece el INAI, va a dar pauta a lo mejor que otros estados de la República se encaminen a lo mismo. Así como que pues desapareció el INAI porque pues vieron que era algo innecesario, pues también hay que hacer lo mismo. O sea, no vale la pena mantener un instituto. Y también la desaparición del INAI conllevaría a desproteger los órganos garantes. Los órganos garantes, como te digo, actualmente se coordinan mediante el Consejo Nacional de Transparencia, y cada uno tiene sus comisiones, y cada uno yo que he visto su trabajo, realmente están haciendo una gran labor, aunque todavía falta mucho realmente, porque siendo sinceros, el derecho a la información y el derecho a la protección de datos personales no ha tenido esa relevancia para la gran parte de la ciudadanía. O sea, son derechos que sí son sumamente importantes, pero muy pocos lo aprovechan. Solamente los periodistas, los mismos servidores públicos también lo aprovechan para cuestiones personales, de intereses particulares, pero sobre todo los periodistas. O sea, creo que el 90 de cada 100 solicitudes son hechas por periodistas, también para investigadores, para académicos,
pero para el ciudadano común no es todavía muy importante esos derechos. Entonces, si desapareces ese instituto, a los ciudadanos como que tristemente les va a dar como igual. Pero realmente para los que conocemos el tema, pues sí es sumamente importante mantenerlo. Entonces, pues como te digo, esa es como mi preocupación, de que dejen desprotegidos a los órganos garantes estatales, de tal manera que ya no haya esa coordinación de trabajos, y a la vez les abra camino a las legislaturas para también irlos desapareciendo. Aunque, sabes, también leí que también hubo un antecedente en el estado de Querétaro, aquí en el país, donde intentaron desaparecer su propio instituto de transparencia, pero eso fue hace como 10 años. Y, sabes, fue el mismo argumento que decían que pues por temas de austeridad, o sea, que pues no, que tiene es mucha carga para los beneficios que tiene, y pues sus funciones se van a adherir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro. No sé cómo se llama, pero era esa comisión. Resulta que el asunto llegó a la Suprema Corte, y la Suprema Corte dice que no, o sea, que sí tiene que haber un instituto independiente, y va contra la progresividad de los derechos humanos desaparecerlo. Así que, o sea, tenemos también ese antecedente de que no pueden desaparecer. Entonces sería, o sea, yo pienso que no sería posible desaparecerlo. O sea, pero de todas maneras también hay que contemplar, de todas maneras, el pensamiento de que a lo mejor sí puede suceder, porque, por ejemplo, yo llegué a pensar que no se iban a atrever a desaparecer los fideicomisos, y pues sí, se logró. Entonces, pues también, o sea, y también tienen la idea de no solamente ir contra el INAI, o sea, también tienen la idea de también desaparecer el INEGI, el INE, o sea, todos los órganos que son constitucionalmente autónomos, por el tema de que se erogan gastos de más, que las dependencias pueden llevar a cabo esas funciones sin ningún problema, y pues que son instituciones viciadas. Pero pues bueno, o sea, realmente pues yo no pienso de esa manera. Sí, al final de cuentas, por ejemplo, nosotros también hemos hecho consultas ante las plataformas de transparencia que nos entrega el instituto, y pues han sido bastante óptimas. A lo mejor para los que no tengan la menor idea a qué nos referimos con esta cuestión de incompetencia e inexistencia, no es que sean incompetentes las personas que están ahí, sino que no les compete o que no es la información específicamente de ellos. Eso lo entendimos porque a un estado, creo que fue a Oaxaca, le preguntamos algo del estado de Nuevo León, y pues obviamente no les compete esa parte, y no existente, pues es de que no existe la información como tal. O, ¿cómo se llama? O en determinado momento, pues corrígeme, ¿no? Si no es cierto. Sí, de hecho, ay, perdón que te interrumpa. Sí, realmente, o sea, como dices, o sea, aclarando aquí al auditorio, la incompetencia es cuando le llega una solicitud al sujeto obligado, pero ve que leyendo ya las preguntas, pues no le competen a él. Pero eso no quiere decir que se va a librar de las preguntas, así nomás, así como que no soy competente y archivo el asunto. El sujeto obligado tiene la obligación de, pues cuando lee las preguntas, ver quién puede ser el competente. Entonces manda esa solicitud a quien estime competente, y tiene la obligación de mandarla. Sin embargo, también está el vicio de que, así como que sabe la dependencia que es la competente, pero pues para hacer tiempo o para simplemente librarse, se va por la vía legal de declararse incompetente, y ahí va rodeando la solicitud por todas partes con tal de hacer tiempo. De todas maneras, no se queda desprotegido el solicitante, porque si la dependencia de origen que le llegó la solicitud ve que no es la competente, la manda a otra, y esa otra dice que es incompetente, ahora sí el Instituto de Transparencia es el que determina competencia en una segunda instancia, para que no se estén ahí dando el ping pong de eres tú, o incluso con un tercero, así como que se va como varias dependencias. Y la inexistencia de la información es cuando, pues como dice el nombre, la información es cuando, después de hacer una búsqueda exhaustiva a todos los archivos, ve que la información no la posee el sujeto obligado. Pero no es tan sencillo negar la información, aunque pues lamentablemente en esta administración sí les ha dado con mucha facilidad de negarla, así como que pues no está ahí ya, pero se están yendo en contra de la ley. La ley de transparencia te exige que si hiciste la búsqueda exhaustiva, tienes que decirle al solicitante
en donde de la dependencia tiene que llevar a cabo una declaratoria de inexistencia. En esa declaratoria de inexistencia, pues ahora sí, ahí sí consta verdaderamente que se hizo una búsqueda exhaustiva y tiene que determinar algo, o sea, puede determinar que se genere la información si no se generó en algún momento y decirle al solicitante que pues se va a generar tu información, pero pues aguántanos tantito, pero se te va a generar porque pues no la tenemos. Pero también si se declaró inexistente la información de manera dolosa, también se tiene que correr voz a los órganos internos de control para que lleven a cabo la investigación correspondiente para ver qué pasó con esa información. Si tenías la facultad de generarla y nunca la generaste y la ley te dice que tienes que generarla, pues ahora sí se tiene que llevar un procedimiento de responsabilidad administrativa. Entonces no es tan fácil simplemente negar la información, es un proceso que tiene que subirse al comité de transparencia de la propia dependencia, se tiene que correr voz al órgano interno de control y se tiene que generar la información si es inexistente. Pero pues lamentablemente a muchos sujetos obligados se les hace la facilidad de simplemente decir no la tengo y ya, pero pues no, o sea, se están yendo en contra de la ley. Y si llega una declaración inexistente, si te injustifican la inexistencia de la información, tienes el derecho de acudir ante el INAI y el INAI va a llevar a cabo el procedimiento que marca la ley sobre el recurso de revisión para que ellos determinen qué es lo que va a proceder. Para eso está el INAI. El INAI, mediante recursos de revisión, te garantiza ese derecho que te negó el sujeto obligado, que simplemente te dijo que no estaba la información, o que se declaró incompetente, o que te entregó mal la información. Entonces se puede decir que es como el INAI sería como esa segunda instancia, en dado caso de que se niegue. Qué interesante. A nosotros nos llegaron varias solicitudes, no sabíamos esa parte. Digo, somos ingenieros, no somos abogados, obviamente. Estado de México, un saludo. Y con una información precisamente de Ley Olimpia, uh-huh, en el que pues, nos dijeron, no tenemos la información específica, pero pues ahí te va todos los delitos contra la mujer y ya, ¿no? Sí, pues en este caso, si se fueron por la tangente o te contestaron así nada que ver, ahí sí tienes el derecho de acudir ante el INAI mediante recurso de revisión. Si metiste la solicitud mediante plataforma nacional, ahí en la plataforma te da la herramienta de interponer el recurso y nomás te piden datos de que pues qué fue lo que te contestaron, qué es lo que pediste y ya, o sea, ahí ellos van a ir resolviendo qué es lo que procedería. O sea, en los recursos de revisión, o sea, lo interpones ante el INAI le llega la respuesta, tu recurso, y van a llevar a cabo ciertas diligencias. O sea, primero le va a pedir un informe a la dependencia para que informe qué pasó aquí. O sea, ¿te mantienes firme en tu respuesta o no? O sea, si tú crees que contestaste bien, ya, o sea, ahí ya el sujeto obligado te va a decir que va a determinar si se va a sostener en el punto de que contestó bien, o va a ser un acto positivo, es decir, ay no, pues me equivoqué, ahí te va la respuesta de verdad. Pero si está persistente que contestó bien, ahora sí el INAI va a sesionar con sus comisionados y va a ver si efectivamente se contestó de manera adecuada o va a tener que modificar la respuesta del sujeto obligado. Entonces el recurso de revisión se puede decir que es una de las armas más fuertes que tiene el INAI para garantizar el derecho a la información. Ya, ¿consideras tú que por parte de la ciudadanía en general, digo, aquellos que pues en teoría no existe un peso, ¿no? Pero ¿existe algo o alguna forma de poder ayudar a evitar a desaparecer estos organismos autónomos, principalmente al INAI, claro? O el resto en general, digo, también la parte de la afectación del INEGI, que también nos da estadística, que también utilizamos para algunos reportes respecto a la cuestión de ciberdelitos y demás. Pero bueno, ¿existe algo en general que podamos o se pueda realizar? Pues por lo pronto, primero concientizar el hecho de que el derecho a la información y el derecho a la protección de datos personales y la transparencia son derechos sumamente importantes. O sea, como que no ha habido como todavía esa difusión súper extrema de que ejerce tus derechos. O sea, sí veo que hay como comerciales del INAI, así como que ejerce tu derecho a saber, pero no hay como, no sé, esas brigadas o no hay políticas supermasivas en las que
te dicen que es importante, o sea, estos derechos, o sea, que si tú quieres saber cuánto se gastó en tu alumbrado o cada cuándo pasa las cuadrillas de, no, o sea, cada cuándo arreglan tu calle o cada cuándo hay actividades culturales o deportivas, mediante solicitud de información puedes saber o consultar en la página de internet, o sea, que también dar esas campañas de que a lo mejor, o sea que sí, todos creo que estamos conscientes todos que hay un apartado de transparencia en cada página de internet de sujetos obligados, pero no sabemos qué contiene ese apartado o no hay esa concientización de qué es lo que contiene y cómo se busca esa información. Porque pues por ejemplo también nos ponen a disposición la plataforma nacional, pero la plataforma nacional no es sigue siendo algo técnica, o sea, si no eres una persona que le sabe a la plataforma, no vas a saber cómo encontrar la información. Entonces creo que por lo pronto primero sería, pues no creo, o sea, del mismo INAI, sí concientizar, pero también hay muchas asociaciones y organizaciones de la sociedad civil que se dedican también a este tema de transparencia, se dedican también a los temas de protección de datos, que se dedican también exclusivamente a temas de acceso a la información, que también pueden ir propagando o hacer esas campañas para que vean lo importante que es, o sea, que es necesario que este derecho se tenga que ejercer, lo tiene que organizar una institución totalmente autónoma, porque de lo contrario simplemente se va a dar información a modo o se va a rendir a cuentas a modo. Es lo que yo pienso más o menos, porque hace poco leí un informe sobre el tema del derecho a la información y realmente muy pocas personas están conscientes de que existe ese derecho, pero es curioso porque a la vez vemos en redes sociales que los mismos ciudadanos reclaman mayor rendición de cuentas o que quieren saber qué hizo el gobernador o qué hizo el presidente o qué hizo el presidente municipal y están pregunte y pregunte, oye, pero ¿cómo hizo esto? Oiga, ¿y qué se gastó aquello? Y los ves en los comentarios de Facebook y de Twitter y sí están pidiendo información, pero paradójicamente no hay tantas solicitudes de información como uno esperaría. Entonces como que no hay esa conciencia de que ahí tienes tu derecho y lo puedes ejercer de tal manera. Creo que realmente es el tema de la conciencia, pues, de que sepan que existen esos derechos, que sí están en la ley, pero falta hacerlo más digerible, por así decirlo. Sí, creo que en general, digo, tanto de acceso, transparencia y también, digo, ya incluyendo la parte de la cuestión de la protección respecto a la información personal, son puntos en general que los usuarios no están acostumbrados a escuchar o a estar viendo o principalmente pues estarles prestando la atención necesaria como para poder llevar a cabo a lo mejor un procedimiento, como mencionabas, saber en qué se gastó este mes en el transcurso de todo el sexenio o todo el dentro de el tiempo que estuvo X persona en cierta actividad en específico, ¿no? Sí hace falta muchísima, en este caso, conciencia, por lo cual pues, los invitamos a todos a leer, a ver un poquito de todo ello. Y hablando de invitaciones, prácticamente igual, ya para a lo mejor pues, no quitar tanto tiempo, ¿qué recomendación nos darías a todos en general, ¿no? En general, pues mira, hay materiales muy interesantes, hay estudios totalmente digeribles y documentos sencillos de leer, precisamente en la página del INAI, donde vamos a encontrar mucho material digerible en temas de transparencia, acceso a la información y protección de datos para darnos como una introducción y ver más o menos lo importante que son estos derechos. También en Jalisco, yo soy de aquí de Jalisco, hay un instituto llamado el Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco y de Protección de Datos Personales, ITEI. En esa página del ITEI también hay mucho material que podemos aprovechar para culturalizarnos más sobre este tema y sobre todo mantenernos atentos. O sea, lamentablemente yo creí pensar que simplemente estas declaraciones del presidente iba a ser así nomás una ocurrencia de las que suele decir más o menos, pero veo que está siendo muy, muy recurrente en el tema y es señal de que a lo mejor sí va en serio. Entonces, pues hay también estar muy atentos de lo que se vaya a hacer, de estar muy al pendiente de informarnos,
porque pues, o sea, creo que nosotros ya nos estamos dando más o menos la idea de cómo está la situación, pero no muchos siguen sin saber la importancia de estos institutos, y no solamente lo del INAI, sino también de los demás órganos constitucionalmente autónomos. Y pues, hablo también en un instituto de ciberseguridad, pero pues también enfocar mucho también el tema pues también de irnos culturalizando en el tema de la protección de datos personales. O sea, que veo que también es un tema sumamente importante, pero también, o sea, como igual de transparencia no tiene la relevancia que debería tener. Sí, en efecto. Por eso consideramos un órgano importante, bueno, al menos dentro del Instituto de Ciberseguridad como tal, un órgano importante al INAI, al menos, te reitero, en la parte de protección de datos, que como decías hace rato, ¿no? Comienza a dársele esa parte de importancia, y es prácticamente, puedo considerar casi el único organismo que vela también por la cuestión de la seguridad tecnológica, o que comienza a hacer referencia a temas de protección de la información y al cuidado de la misma. Entonces, no es algo que todas las dependencias hagan. Ejemplo, a lo mejor Sedena en algún momento hace cierta publicación, o Guardia Nacional igual. Son dos dependencias completamente aquí en México. Para los que están en el exterior, pues mis disculpas por eso, ¿no? Pero sí, entonces digo, no es como que todas las dependencias estén llevando a cabo esas actividades o esas labores, salvo una muy, muy en particular, que es el INAI, pero esperamos en este caso que no suceda lo que pues, prácticamente se tiene planeado para estos organismos. Así es. Perfecto, George. Pues bueno, no sé si quieras comentar algo adicional. No, simplemente pues agradecer mucho el espacio que me otorgaron de platicar más o menos cómo está la situación aquí en el país en el tema del INAI, y también sirvió mucho pues también, o sea, compartir estas reflexiones. O sea, realmente el tema de transparencia, acceso a la información y protección de datos es algo que me gusta mucho, y pues está muy padre poder compartir puntos de vista, y pues como digo, como no es un tema que se dialoga mucho con el ciudadano común, por así decirlo. O sea, pues ya tener estos espacios, pues dices, se siente uno como en casa, por así decirlo. Perfecto. Nosotros somos de barrio, como decimos. 100%. De todas formas, nos va a hacer... vamos a tener que poner determinadas definiciones, porque prácticamente la mayoría de las palabras que utilizaste son muy técnicas en cuestión legal o de derecho. Obviamente no somos tanto de derecho, como te digo, casi la mayoría de los que nos escuchan o ven pues son más ingenieros, pero eso pues se arregla con un poco de Google. Sí, exactamente. Perfecto. Pero igual si hay posibilidad de compartir otro espacio, pues procuraré poder decir otro lenguaje más sencillo, pues. O sea, si necesitan también más que les diga de manera más digerible cómo se lleva a cabo alguna solicitud, o cómo se busca información de transparencia de una manera sencilla, pues también, o sea, saben que cuentan conmigo. Y pues si se comparte otro espacio, pues procuraré ser menos técnico para que haya esa posibilidad de entendimiento. No te preocupes. Perfecto, pues bueno, te tomaremos la palabra entonces respecto a las potenciales colaboraciones posteriores. Exactamente. Muy bien, George, pues bueno, te agradecemos mucho tu participación, y pues quedamos al pendiente, y igual a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por escucharnos y vernos.